Quiero invitarlos a tener una meditación que está basada en Salmo 51, versículos 10 al 12. Vamos a leer Salmo 51, versículos 10 al 12 que dice, Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Estos versículos están dentro de este salmo, el Salmo 51, que es uno de los salmos más conocidos de toda la Biblia. El Salmo 51 nos habla acerca de la oración de arrepentimiento, de confesión y esa petición tan grande que hace David para que Dios lo transforme, para que Dios lo perdone, para que Dios lo purifique. La historia nos cuenta que David había estado alejado de los caminos de Dios, se había apartado de Dios y poco a poco fue cometiendo un error tras otro. Primero fue, por supuesto, codiciar la mujer ajena, luego acostarse con esa mujer y luego no solamente eso, sino que llegó a asesinar a su esposo, a Urías, para cubrir todo su pecado, toda su maldad. Pero Dios le envió al profeta Natán, y el profeta Natán, a través de una historia, lo confronta con su pecado. Y entonces él cae finalmente en su conciencia, se da cuenta de lo grave que es lo que ha hecho. Realmente, en muchas circunstancias, nosotros a veces nos sentimos de esa manera. Muchas veces hace falta que alguien nos muestre, nos llame la atención para darnos cuenta que estamos yendo por un mal camino. Realmente no necesitaríamos que alguien nos dijera, porque hay algunas cosas que evidentemente están mal. David no necesitaba que nadie le dijera, pero estaba tan enceguecido por su propio comportamiento, tan terco por todo lo que estaba decidiendo, por todo lo que estaba haciendo, que fue necesario que Dios le enviara al profeta Natán para corregirlo, para poder mostrarle su error. Y de la misma manera, en algunas circunstancias, Dios a través de su palabra, a través de la voz del Espíritu Santo, a través de diferentes medios, nos habla y nos dice, oye, no estás yendo por un buen camino, necesitas corregir tu camino. Y entonces, como resultado de ese llamado, de ese aceptar la voz de Dios que se está acercando a nosotros para corregirnos, comenzamos a darnos cuenta de nuestra maldad. Y Hechos 4 30 y 31 nos dice que el arrepentimiento es un don de Dios. Es decir, que escuchar la voz de Dios y permitir que Él se comunique con nosotros, estar atento a lo que nos quiere decir, es parte de ese proceso de llegar a arrepentirnos por aquellas cosas que están mal en nuestra vida. Pero el mismo sentimiento de pesar por lo que hemos hecho es la obra del Espíritu Santo. Por nosotros mismos quizás no podríamos sentirnos tristes por esas situaciones, pero Dios es el que pone esa tristeza que nos permite recapacitar y nos permite volver a nuestra relación con Dios. Es como la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo estaba muy lejos de la casa de su padre, el hijo pródigo estaba muy lejos de, del buen camino, se había llevado toda la herencia, la había despilfarrado de muchas maneras, en fiestas, en juergas, de muchas maneras tristes, o de muchas maneras que él pensó que en el momento eran lo mejor, era lo más alegre, pero que finalmente era un desperdicio y era acabar completamente con esa herencia que había recibido. Y cuando toca a fondo, cuando está allí con los cerdos, él vuelve en sí y es como que esa voz del Espíritu Santo, ese toque de la conciencia que vuelve en sí, dice, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre que tienen pan y yo aquí perezco de hambre? Entonces, ese proceso de darse cuenta, de sentir pesar por la propia situación, de darse cuenta de la situación triste en la que uno está y querer algo mejor, es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero específicamente esos versículos
Y los versículos 10 al 12 nos hablan acerca de la petición de David para que Dios cree en él un nuevo corazón. La importancia de esa nueva creación, de que nuestro corazón sea renovado, es total. Tú y yo necesitamos que haya un cambio en nuestra vida, pero ese cambio no puede venir simplemente de las acciones, de los comportamientos, de las conductas. Porque si cambiamos los comportamientos, pero no cambia nuestro corazón, de nada nos sirve. Podemos portarnos bien por afuera, aparentemente hacer caso, aparentemente tener acciones buenas, pero nuestro corazón no ha cambiado. Y creo que David en ese sentido hace la mejor oración que nosotros podemos hacer y es pedir un cambio de corazón. No solamente en este salmo, sino en otros lugares de la Biblia, vemos que el corazón es fundamental para la obra que Dios quiere hacer. Es decir, que Dios no se quiere centrar en lo exterior, en cómo nos vemos, en cómo actuamos, pero quiere ir al centro, al meollo del problema, al centro del problema, que es nuestro corazón. Cuando la Biblia habla del corazón no se refiere al músculo que bombea sangre, se refiere al centro de la voluntad de la persona, donde están sus intenciones. Por supuesto, esto sería un poco más como la mente. Es decir, que cuando hablamos o se habla figurativamente del corazón, realmente se está refiriendo a esa parte de las intenciones de la persona que reside en lo profundo de su mente. Ese es el lugar donde debe haber un cambio en nuestra vida, en tu vida y en mi vida. En el Antiguo Testamento vemos que Dios quiere cambiar el corazón. Ezequiel 36:26 nos dice que Dios quiere poner un corazón de carne en lugar del corazón de piedra, ese corazón nuevo que quiere implantar. Y también en el Nuevo Testamento encontramos bellas expresiones acerca de cómo Dios quiere transformar nuestro corazón. Así que en la petición por un nuevo corazón, por nuevas intenciones, nuevo sentido de la voluntad, nuevo sentido de propósito, es algo muy importante. Y la invitación de esta meditación es para que nosotros también podamos hacer cada mañana esta oración. Cada mañana podamos consagrarnos a Dios y pedirle que Dios renueve en nosotros ese deseo de seguirle, ese deseo de hacer su voluntad. Para que nuestras intenciones durante cada día, ese día que vivamos cada día por la mañana en meditación, poniendo nuestros corazones, nuestra mente en las manos de Dios, podamos entonces recibir esa unción del Espíritu Santo y podamos encaminar nuestra vida cada día con esa intención hacia nuestro Creador, esa buena intención hacia nuestro Creador. Como resultado, entonces tenemos que hay una aceptación. Y debemos decir que realmente la aceptación es previa, porque Dios mismo ya está trabajando incluso cuando nosotros todavía no nos hemos arrepentido, Él nos está buscando y Él va hasta donde nosotros estamos. Pero luego hay un proceso de transformación o de caminar con Dios que se va desarrollando en la persona. Entonces dice, no me eches de delante de ti y no me quites de mí tu Santo Espíritu. El Espíritu Santo, que es la promesa, y el Espíritu Santo que también Dios quiere dar a cada uno de nosotros en nuestro corazón. Y luego el resultado de esto es, devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Qué interesante, porque cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando nosotros vamos cometiendo diferentes clases de errores, de conductas, de actitudes que nos autodestruyen, que destruyen nuestro sentido de propósito, nuestro sentido de estima propia y también destruyen a las personas alrededor, perdemos el gozo. Quizás podemos estar aparentemente alegres por fuera, pero estamos perdiendo el gozo de nuestro corazón. La verdadera felicidad, la verdadera serenidad y paz se pierde totalmente, porque podemos tener muchas cosas materiales, pero no tenemos esa conexión con Dios. Sabemos que hemos quebrantado y hemos roto esa relación y estamos destruyéndonos a nosotros mismos. Por lo tanto, no hay felicidad en nuestro ser. Por eso es que cuando volvemos
a Dios en arrepentimiento, volvemos a Dios en confesión, cuando Él comienza a hacer esa obra de transformación en nuestro corazón y dejamos atrás los errores del pasado y dejamos atrás esas conductas que nos autodestruyen, esas conductas destructivas, esas actitudes que nos destruyen a nosotros y a nuestra familia y a las personas a nuestro alrededor, entonces podemos tener el gozo. A pesar de que podamos estar limitados en muchas otras cosas, sin muchos bienes materiales, sin muchas cosas a nuestro alrededor, pero tenemos lo más importante, que es ese gozo, esa tranquilidad, esa serenidad y esa paz que solo proceden de Dios. Así que esos versículos son hermosos y la invitación es para que nosotros cada día podamos hacer esta oración. Quizás cada día no cometemos un error tan grave y tan terrible como el que cometió David, pero cada día necesitamos poner en el altar, poner delante de Dios nuestro orgullo, porque quizás aquel pecado, aquella situación más constante en nuestra vida es ese orgullo, ese egoísmo que siempre quiere salir adelante. El apóstol Pablo decía que él cada día moría. Él decía, cada día muero. ¿Por qué? Porque precisamente él consideraba que era necesario cada día sacrificar el yo, el egoísmo. Y esa experiencia es la que necesitamos tener también nosotros. Cada día nosotros pedir la unción del Espíritu Santo, cada día nosotros pedir un corazón nuevo, un espíritu nuevo y un corazón limpio y un espíritu recto dentro de nosotros. Así que esta meditación para nosotros pueda ser una realidad y que así como David fue renovado a pesar de sus graves errores, también tú y yo podamos ser renovados a pesar de los graves errores que también puedan haber en nuestra vida y que vayamos creciendo cada día más cerca de Dios, cada día permitiendo que el Espíritu Santo esté en nuestra vida y que nuestro corazón sea renovado por el Espíritu Santo, sea renovado por Dios y haya un espíritu limpio y un corazón recto dentro de nosotros. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude a tener esto Amén. en mente. No sé si alguno de los hermanos quiere compartir algo de lo que reflexionó durante este día leyendo el Salmo 51, estos versículos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí.